Muy pero muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por sus vidas, por esta gran oportunidad que también tenemos de conocer a Dios a través de su palabra. Y bueno, vamos a continuar estudiando en el libro de Génesis cuántas cosas que hemos aprendido en este primer capítulo y hoy vamos a culminar con los días de la creación. Vimos que Dios con su gran poder creó luz, agua, lo seco, las plantas, después vinieron el sol y la luna, las estrellas, los animales en el agua, las aves, los animales en este planeta. Dios creó todo en un proceso lógico que lo vimos en el devocional pasado. Y ahora, como la cerecita en ese pastel, vamos a tener la creación final que es el hombre. A lo largo de toda la creación vimos el diseño, la variedad con que Dios creó las cosas, el orden con que también formó todo. Y cuando yo pienso en todo este universo que podemos contemplar y la belleza, la armonía, la variedad de cosas que podemos disfrutar, solo puedo pensar en una característica de nuestro Creador y es su gran amor, la diversidad de colores, la diversidad de sabores, el crear al hombre con más de 6.000 papilas gustativas que puedan degustar de la cantidad de sabores que tenemos. Es una gran muestra de amor, ¿o no? Vamos a orar y que el Señor nos guíe en este día. Señor, bueno, gracias Padre por tu palabra, porque tú nos ayudas a poderte conocer. Gracias por dejarnos tu palabra escrita, que no cambia, que muestra con claridad tu mensaje. Señor, ayúdanos y guíanos en este día a poderte conocer un poquito más, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, versículo 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Nosotros lo primero que vamos a notar en el versículo y que quiero destacar es la expresión hagamos. Hagamos habla de una pluralidad y cuando conocimos a Dios, desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, unos devocionales atrás, hablamos de que Dios nos deja sembrada esa primera idea de su pluralidad, pero también de su unidad. Lo que tenemos aquí es un complemento de esa o una progresión, si podemos decirlo así, de mejor manera, de esa comunicación que Dios nos da de su propia esencia, de que es un Dios plural. Hagamos, y la expresión a nuestra imagen habla de pluralidad. No como muchos piensan que es que está hablando aquí con los ángeles, no, de ninguna manera. El consenso divino, Dios en su esencia, las tres personas de la Trinidad toman una decisión y es de crear al hombre. Ahora, ¿a quién crean? Al hombre. ¿Cómo lo crean? A su imagen y semejanza. Y vamos a aprender hoy a la luz de la Biblia qué significa ser a imagen de Dios y qué significa ser a su semejanza. Cuando nosotros decimos que fuimos creados a imagen de Dios, no significa, como también muchas personas creen, que somos iguales a Dios. En ninguna manera. Eso no es así. El ser a imagen no significa que seamos dioses o que seamos pequeños dioses. No es de esa manera. Ahora, lo que debemos notar también es que el versículo 26 y 27 nos hace énfasis en que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y solemos pensar que cuando habla del hombre, habla del varón. Pero el versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. De manera que nuestro pensamiento de que el varón es el único que es imagen de Dios debe quedar totalmente anulado, porque lo que nos dice la Biblia es que es el varón y la hembra. Si tú eres casado, puedes mirar a tu cónyuge, a tu esposa y decir, ella es a imagen de Dios. Podemos mirar a nuestro hermano, a nuestros familiares, nuestros hijos, todos conservamos la imagen de Dios.
Entonces debemos tener en cuenta esto porque tristemente nuestra sociedad es bombardeada con una serie de doctrinas de feminismo, de machismo, de ideología del género, donde desvirtúan en esencia lo que la palabra de Dios dice, que somos a imagen de Dios. Hay una lucha de sexos en que el hombre es más, que la mujer es menos, o que la mujer es más, que la mujer puede hacer esto, y una cantidad de peleas que desgastan, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y miramos con la mente de Dios, con los lentes de Dios, vamos a encontrar que varón y hembra son a imagen de Dios. Somos a imagen de Dios. Ninguno es más ni ninguno es menos que el otro. ¿Qué significa ser a imagen de Dios? Como ya lo notamos, no es igual a Dios, sino que hay algunas características propias de Dios que Dios las transmite a nosotros sin que Dios, que hay que aclarar eso, sin que Dios pierda su esencia como Dios. De manera que Dios no nos transmitió su poder, que somos todopoderosos, no, porque Él dejaría de ser Dios. Dios no nos transmitió todo su conocimiento, no, no fue de esa manera. La Biblia también nos muestra en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Así que estas características que son propias de Él son transmitidas a nosotros. Y notamos algunas características o algunas similitudes que nos hacen a imagen de Dios. Una de esas características es la mente. La mente, el hombre tiene una capacidad de pensar, pero cuando yo veo también la creación, los árboles, los animales, el cosmos del universo, veo un orden, veo un diseño, veo una mente tras todas estas cosas. Hubo alguien que lo planeó, que lo pensó, que lo llevó a cabo. Todo es organizado y muy hermoso y muy bello. De manera que nuestro pensamiento es, Dios como creador tiene una mente. Nosotros, Dios nos otorgó también una mente. Y esa mente es para que podamos también pensar, que el hombre pueda pensar así como Dios piensa, para que podamos razonar así como Él razona, usar nuestra mente, pero también para que podamos conocerle. Dios nos dio la capacidad de hablar, nos dio la capacidad de comunicarnos, porque no es la única manera de comunicarnos a través del lenguaje oral, sino también del lenguaje no verbal o de la manera escrita. Entonces Dios nos dio la capacidad de comunicarnos a través también de esta mente. Lo segundo que tenemos es las emociones. Las emociones para nosotros tiene una connotación negativa el que alguien sea una persona muy emocional. Y por lo general decimos, las mujeres son más emocionales, pero todos nosotros como seres humanos tenemos emociones. Pero cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que Dios también tiene emociones. Dios está alegre, Dios se enoja contra la injusticia, Dios es compasivo, Dios es tierno, Dios es amor y las emociones que maneja Dios las conservan un perfecto equilibrio. No como nosotros, que a veces nos desequilibramos en ser emocionales y pues tenemos la tendencia a cosas pecaminosas aún con nuestras mismas emociones, pero Dios las conserva en un equilibrio perfecto. Y Dios nos creó a nosotros como seres emocionales también. Lo tercero es la voluntad. Tercero es la voluntad. Y la voluntad habla de la facultad de elegir, la facultad de tomar decisiones. Y a diario estamos tomando decisiones. Me voy a poner este saco, voy a grabarme en este sitio, voy a ir a tal sitio, va a tomar tal transporte. Y una serie de decisiones tomamos a diario. ¿Con quién me voy a casar? Y una serie de decisiones. Somos seres que tomamos decisiones. Eso es muy claro. También vemos a Dios que toma sus decisiones. Él es soberano, Él es Señor y ejerce su voluntad también. Si pudiéramos pensar en la creación y compararnos en una manera un poco alegórica, si podría llamarlo así, con la luna, con el sol. ¿Será que hay un día en el que el sol diga, hoy decidí no brillar? O la luna, hoy decidí no dar mis ciclos lunares. No lo vemos así. Toda la creación cumple su propósito. Dios la creó y cumple su propósito. Dios quiso dar al hombre la facultad de que tomásemos decisiones, contrario a muchos de los seres creados que no lo pueden hacer.
Los astros no lo pueden hacer, los animales no lo pueden hacer, pero nosotros como seres humanos sí lo podemos hacer. De manera que Dios nos crea una mente para que le podamos conocer, nos crea con una voluntad para que decidamos conocerle y unas emociones para que también optemos por amarle a Él. Todas estas características que Dios pone en nosotros van también direccionadas hacia Él mismo. Y el versículo 27, que también nos habla de esa semejanza, versículo 26 y 27, perdón, nos habla de esa semejanza. ¿Qué es la semejanza? Hemos visto que es imagen, pues son características propias de Dios transmitidas a nosotros, y ahora esa semejanza habla de la facultad de juzgar. Esa semejanza nos habla de la facultad de juzgar. Dios es el creador, por lo tanto Él es el dueño absoluto de todo. Pero Dios va a delegar sobre el hombre y no cae y le delega la administración de ciertas cosas que le pertenecen a Él. Notemos el 26 en la parte B. Dice después de conforme a nuestra semejanza y señoree. ¿Sobre qué? Los peces del mar, las aves en los cielos, en las bestias, en toda la tierra. El hombre domina porque Dios le entregó esa administración al hombre y podemos administrar todo lo creado. ¿Por qué? Porque Dios nos lo delegó de esa manera. ¿Para quién fue delegado esa administración? No fue solamente para el varón, sino fue para el hombre y la mujer. Los dos a imagen y semejanza de Dios. Y los dos Dios les otorga esa capacidad. Nótelo ahí en versículo 28 también. Dice, y los bendijo Dios y les dijo. Nota que todo está en plural. Les dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Para los dos fue dada la facultad de dominar y juzgar. Tristemente, vemos hoy día que esa administración sobre los animales, pues con nuestra tendencia pecaminosa, opta por la maldad, por la destrucción, por acabar con las especies, por usarlas para malos usos. Tristemente es así, pero queramos o no, Dios delegó esa administración. Cuando Dios entrega la administración, no le está entregando tú vas a dominar sobre esta parcela, sobre esta finca, sino Dios le está entregando la administración de un planeta entero. Está entregando un planeta entero. Eso te lo entrego. Hombre, señorea, domina sobre ello, administralo de la mejor manera. Dios está delegando ese tipo de administración. Ahora hay algo que pase por alto en el versículo 26 y es la expresión hagamos. Cuando notamos que sale esa expresión de la boca de Dios, está detrás de toda esa expresión, hagamos, hay todo un proceso de planeación, de decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Y es hermoso ver cómo el consenso divino de la Trinidad planea, pero no simplemente se queda en el plan, en la imaginación, sino que lo lleva a cabo. Contrario a nosotros que en ocasiones nos proponemos cosas, planeamos programas, planeamos visitas y no las llevamos a cabo. Pero Dios lo piensa, lo planea y lo ejecuta. Toda su creación totalmente completada y terminada. Algo que nos distingue también de toda la creación, no simplemente que Dios determinó por consenso divino el formarnos y el crearnos, sino que en capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, vamos a leer lo siguiente. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué aprendemos aquí? Que Dios formó al hombre. Es la única vez que encontramos en toda la creación que Dios se toma el trabajo de formar. Las otras veces veíamos que Dios hablaba y todo se creaba por la palabra y el poder de Dios. Pero aquí Dios se va a tomar el trabajo de formarnos, de edificarnos, de construirnos con sus propias manos, si podríamos decirlo de esa manera. Se tomó el trabajo de planear cada detalle. Este lunarcito acá, la nariz aquí, el ojito hagámoslo de esta manera, vamos a ponerle los pelos de esta manera. Y así nos planeó Dios. Contrario a lo que el mundo piensa, leía
en internet acerca de algunos ateos y agnósticos que dicen que somos polvo de estrellas. Y yo pensaba, bueno, polvo de estrellas, no, es que hay algunos minerales que están contenidos en nosotros y vienen de las estrellas. Qué triste ese pensamiento, que nosotros venimos por el azar, que nosotros venimos por la casualidad de un mundo muy extraño de estrellas que colisionaron, que generaron gases y formaron nuestros minerales. Qué triste ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos propósito, no tiene sentido en nuestra vida. Mientras que cuando voy a la Biblia, hallo que Dios me formó del polvo. Y no el polvo de las estrellas, sino el polvo de este mundo. Y si eso es cierto, yo tendría polvo en mi ser. Y yo puedo observarlo con dos cosas. Uno, los científicos afirman que hay 12 minerales que están contenidos en el polvo que también están en nosotros. Tú lo puedes averiguar, pero también cuando nosotros morimos, la Biblia dice que al polvo vamos y al polvo nos volvemos. Y eso es algo que podemos observar y que podemos determinar que la Biblia es verdad. Dios no nos miente en cuanto a eso, pero que es contrario a la posición del hombre. Nosotros vemos en la Biblia que Dios nos formó. Y si Dios se toma el trabajo, quiere decir que Él es nuestro dueño, que le pertenecemos a Él y que por tanto hay un plan. Tenemos un propósito. Haya sentido nuestra existencia porque Dios nos formó y nos creó. Y eso es magnífico pensar, y no que simplemente somos el producto del azar y el polvo de las estrellas, sino una vida sin sentido, sin qué hacer en este mundo. Finalmente el versículo 8 dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios se toma el trabajo de tomar de los árboles frutales más deliciosos, aguacate, guanábana, durazno, fresa, pera, guayaba, todo, absolutamente todo, y lo plantó para el hombre. Dios quiso que habitásemos en el lugar más magnífico con todas las comodidades posibles. Y ese era el plan de Dios, el plan original. Y el diseño de Dios tú lo vas a encontrar en los primeros 2 capítulos de Génesis. Pero nos damos cuenta finalmente que la Biblia dice en el versículo 8, y puso allí al hombre. Tomó de su autoridad, no le preguntó, ven Adán, ¿te gustaría vivir allí en este huerto que hice? ¿Te parece bonito? ¿Te parece que le hace falta algo? Sino que simplemente lo tomó. ¿Por qué? Porque Dios es autoridad. Queramos o no, Dios es autoridad. Y al final de todos los tiempos, la Biblia dice que todos los muertos, todos los incrédulos, todos los creyentes, también estaremos de pie delante del trono. Los creyentes en el tribunal de Cristo y los incrédulos ante el trono blanco, de pie dando cuentas a Dios, nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño, Él nos formó y Él es autoridad sobre nosotros. Entonces, si queremos conocer más del plan, del propósito de Dios para con nosotros, lo podemos tener a través de la palabra. No somos producto del azar y la casualidad y polvo de estrellas, no. Tenemos propósito y lo hallamos en nuestro Creador. Si queremos conocer más de ese mensaje, vamos a la Biblia y vamos a estar conociendo y escudriñando más del propósito de Dios para con nosotros en el libro de Génesis. Acompáñenos en nuestro próximo devocional y por ahora yo me despido en una oración. Señor, bueno, gracias Padre por tu palabra, por permitirnos abrirla y conocerte, saber que tú nos formaste, da consuelo y ánimo y hallamos propósito en esto, Dios. Oramos dándote a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, mis hermanos. Nos vemos para la próxima. Chao.